saludo cordial a todos nuestros suscriptores. Quien les habla es el ingeniero David Jara de AS Space, especialista en Lean Construction con más de 5 años de experiencia en el rubro, y en esta oportunidad les voy a hablar del sistema de producción Lean en busca de una producción eficiente. Antes de iniciar, recordarles e invitarles que den like a se suscriban a nuestro canal y le den like a la campanita para que puedan ver contenido del sector de la construcción. No solo posteamos temas referentes a Lean Construction, sino también a sistemas GIS aplicados a la ingeniería civil, BIM en obras lineales, fotogrametría con drones y mucho más. Nada, sin otro en particular, arrancamos. En la anterior clase hablamos un poquito del enfoque Lean. Recuerden que la filosofía Lean Construction es una filosofía que piensa obtener una construcción sin pérdida reduciendo el desperdicio. Bajo eso, el enfoque Lean nos dice que vea la construcción como un flujo de procesos, es decir, de un conjunto de actividades para lograr un determinado producto. Existen dos tipos de actividades, como son la conversión y las pérdidas, ¿no? Las conversión son aquellas actividades que generan transformación, por tanto agregan valor. Y las pérdidas son actividades que no generan valor, hay que reducirlas o eliminarlas. Entonces, este enfoque enfatiza la minimización o eliminación de desperdicios o las pérdidas en un determinado proceso. ¿Cómo se entiende lo que habíamos denominado que vea la construcción como un flujo de procesos? Vayamos a un ejemplo. Para lograr un determinado producto, los recursos o los materiales pasan por distintas actividades, distintos procesos para obtener un producto. Por tanto, el sistema de producción Lean está compuesto por procesos, que en este caso son los que menciono. En este ejemplo mostramos 5, que también son conocidos como actividades, y en la industria de la construcción sería partidas. Y para obtener un determinado producto, el conjunto de estos 5 procesos, 5 actividades o partidas nos dan un producto. Entonces todo este conjunto se le llama flujo, y cada actividad independiente es un proceso. Bajo eso, el sistema de producción Lean o producción eficiente apunta o está enmarcado en 3 etapas. Como les había mencionado, los procesos son actividades y el conjunto de procesos para obtener un determinado producto se le denomina flujo. Entonces, ¿qué nos dice el sistema de producción Lean? ¿O cómo podría yo tener un sistema de producción Lean eficiente? Para eso debería pasar por 3 etapas. La primera etapa es asegurar que los flujos no paren. No importa si los flujos o procesos sean ineficientes, pero la idea es que el flujo no debería parar. ¿Cómo podríamos transmitirlo a obra? Es decir, que la obra no debería parar por ningún motivo. Debería tener mapeado todo para que no pare. Aparentemente parece fácil, pero la industria de la construcción es bastante peculiar. ¿Por qué? Porque existe la variabilidad que muchas veces perjudica a la obra y hace que las actividades o los flujos se paren. Vayamos a un ejemplo, ¿no? Imaginemos que estamos en un lugar donde hay excesivas precipitaciones fluviales y si hay presencia fluvial, va a hacer que pueda parar nuestros flujos. O tal vez estoy en un tendido de donde tengo ya la maquinaria lista, ya tengo al subcontratista encargado y me empiezo a hacer la zanja. Y al rato o al día siguiente, cuando ya tengo la zanja, me doy cuenta que no tengo las tuberías, no tengo el encamado, no tengo los equipos para hacer la prueba hidráulica, ni mucho menos la sobrecama. Entonces, ¿qué voy a tener? Que la actividad 1 la voy a lograr, pero las demás actividades no se van a lograr, y por tanto el flujo va a estar parado y voy a tener pérdidas. Entonces a eso hace mención cuando dice asegurar que los flujos no paren. Es decir, que tener todo mapeado en la obra, no solamente ver de manera independiente, y asegurarnos que cada actividad tengamos los recursos, los materiales y todo lo necesario para ejecutarla, y aunque no sean de la manera más eficientes, deberemos garantizar que este flujo no pare. ¿Cómo se traduce en obra? Controlar en la manera que es posible la variabilidad de tal manera que la obra no pare o una determinada actividad. Por ejemplo, si estamos pensando en vaciar una columna o tener una columna vaciada, una losa vaciada, debemos pensar no solamente en el vacío de la losa, sino en las actividades previas, ¿no? Como el acero, el encofrado, el concretado de la columna, el encofrado de la losa, las instalaciones sanitarias eléctricas, tener todo mapeado, evaluar los recursos hasta obtener la losa. Es decir, pensar
en global y no solamente por actividades independientes. Entonces de esa manera aseguramos que los flujos no paren. Esa es la primera etapa que deberíamos cumplir para empezar a tender a una producción eficiente, a una producción lean. Una vez que hemos asegurado que los flujos no paren, deberemos pasar a una segunda etapa. Recuerden que el Lean Construction es una filosofía que apunta a la mejora continua. Es decir, no quedarnos estáticos con los resultados que hemos obtenido, sino una vez que hemos logrado algo, seguir mejorando, optimizándolo, de tal manera de ser más eficientes y cada día obtener más con menos. Bajo eso, la etapa 2 hace mención a que los flujos no paran y son eficientes aunque los procesos todavía sean ineficientes. Es decir, que como ya ven, el flujo ya se vuelve eficiente. ¿Pero por qué se vuelve eficiente? Si acá vemos que el proceso 1 demoraba mucho, ¿no? Mientras que el proceso 2 demoraba menos, el proceso 3 regular, el proceso 4 era el que más demoraba y el proceso 5 el que menos demoraba. Por tanto, si este proceso me demora más y este se hace más rápido, posiblemente se generen esperas, se generen inventarios, generen sobreproducción y el sistema no esté optimizado. Entonces, en la segunda etapa ya deberíamos evaluar que el flujo sea eficiente. Bajo eso, la actividad 1, la partida 1, el proceso, como lo deseen llamarlo, debería producir lo mismo en el mismo tiempo y la misma cantidad, o rendir lo mismo que el proceso 2, el proceso 3, el proceso 4, el proceso 5. De tal manera que ya no habría esperas, no habría sobreproducción, no habría inventario y por tanto el flujo se hace más eficiente. Cabe mencionar que a esto en construcción hablamos de balanceo de cuadrillas, evaluar los recursos necesarios para que la actividad 1 con la actividad 2 tengan la mano de obra necesaria para que lo que se produzca acá sea lo necesario para producirlo acá y aquí, etcétera, hasta obtener un determinado producto. Entonces, cuando ya he logrado que mi flujo no pare y sea eficiente, no me debería conformar con eso. Para eso va una tercera etapa, que es los flujos no paran. Los flujos y procesos también son eficientes. Es decir, hacer la misma cantidad que hacía en la actividad 1 en menos tiempo. Es decir, que cada actividad o cada proceso ya me estoy concentrando en optimizarlo cada uno. Ya estoy pensando independientemente. ¿Qué quiere decir? Que al inicio debo pensar de manera global. Siempre en manera global y asegurar que el flujo no pare. Una vez que el flujo estoy convirtiendo que sea eficiente, recién puedo pensar en actividades independientes para optimizar cada actividad y así tener que un flujo no pare, que mis procesos sean eficientes, así como también mi flujo. ¿Qué nos pasa cotidianamente en construcción? Pensamos al revés, ¿verdad? Vemos actividades independientes, como les habíamos dado en el ejemplo, que primero quiero hacer la zanja y me doy cuenta que no tenía todo lo demás y tengo parado todo. Nos fijamos mucho de manera independiente, pero la filosofía Lean te hace pensar lo contrario. Primero pensemos de manera global, aseguremos que toda la obra se ejecute sin ningún pare. Posteriormente, que ya vamos controlando las actividades, pensemos en cómo el flujo puede ser eficiente y una vez tenido que el flujo no para y es eficiente, pensar recién en las actividades independientes y cómo optimizarlas. ¿Cómo esto se traduce en construcción? Evaluar si las cuadrillas, el número de operarios, peones, oficiales esté adecuadamente distribuida en una cuadrilla. También cómo se podría reducir, optimizar los trabajos aplicando maquinarias, acero predimensionado, encofrados normalizados, concretos autocompactantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, para tener una producción eficiente, una producción Lean, estamos hablando de 3 etapas que deberíamos cumplir. Y me dirán, ¿esto se logra de la noche a la mañana? Evidentemente no. Es un proceso largo de prueba y error, pero si una empresa, una compañía es perseverante, los ingenieros, la gerencia y todos los encargados son perseverantes, poco a poco se logra y se empieza a entablar. Depende de muchos factores, pero principalmente como Lean es una filosofía, depende del recurso humano y la gente que está ahí para apostar a obtener una producción Lean eficiente. Vayamos a ver ejemplos. Vayamos a un ejemplo de flujo de estructuras. Como les dije, si queremos tener vaciado la losa, no debemos pensar de manera independiente. Es decir, no debemos pensar en manera solamente de una actividad,
si ya tengo el encofrado para la columna, si ya tengo el acero para la columna, sino todo lo necesario hasta tener el vaciado de la losa. Bajo eso, ¿cómo sería un flujo en estructuras? Iniciamos desde el acero en verticales, en este caso serían las columnas, hacemos el trazo y replanteo en el proceso 2 para pasar a una actividad 3 que es el encofrado de verticales y vaciado de verticales. Pero ahí no queda, ¿verdad? Tenemos que seguir con el encofrado de fondo de viga para empezar a hacer el fondeo de losa. Hacemos el fondeo de losa, hacemos el acero en verticales, colocamos las instalaciones eléctricas sanitarias en el proceso 7, pasamos al tendido de ladrillo, colocamos el acero de temperatura y recién vaciamos. Es decir que este flujo para el vaciado de una losa aligerada está compuesto por 10 actividades. Por tanto, para pensar a lograr obtener el producto, no me debo enfocar solamente en verticales, no solamente me debo enfocar en encofrado, sino haber mapeado todas las actividades y evaluar los recursos. Evaluar con qué recursos tengo de mano de obra, a nivel de materiales, encofrados, dónde estoy en la zona, si hay precipitaciones fluviales, etcétera, etcétera, de tal manera de controlar la variabilidad y asegurar que el producto se logre. No importa si cada actividad sea eficiente o no, pero debería garantizar que la obra no se pare, que la obtención de la losa en un determinado día que he planificado no se pare. ¿Y cómo logro eso? Mapeando todo eso y evaluando la variabilidad que pueda existir. ¿Me entiende? Vayamos a otro ejemplo. En este caso hablamos de la construcción de la UBS. Las UBS son unidades básicas de saneamiento que principalmente se dan en la ejecución de obras lineales en las zonas rurales o zonas urbanas. En este caso les estoy poniendo un ejemplo de una unidad básica de saneamiento de una zona rural. Entonces, para obtener el baño o la unidad básica de saneamiento necesito 9 procesos. El primer proceso es el trazo y la excavación. Posteriormente, una vez que ya tengo la excavación, paso al cimiento corrido, paso al sobrecimiento, paso al asentado de ladrillos, posteriormente al techado, las instalaciones sanitarias, el tarrajeo, los pisos y posteriormente sale la unidad básica de saneamiento. Es decir que para tener este producto tengo 9 procesos. Entonces, para empezar a ejecutar la actividad, no solamente me debo enfocar en la excavación, no solamente me debo enfocar en el sobrecimiento, sino en todo lo necesario para obtener el producto y el flujo no se pare. Es decir, ya debería tener contemplado las calaminas, las tuberías necesarias para las instalaciones sanitarias, así como también el material necesario para el tarrajeo. Es decir, evaluar todo y no meterme a excavar y dejarlo ahí. ¿Por qué? Verán, ¿cuál es el problema? Pues generar una actividad y pararla que me genera muchos problemas. Imagínense que esa excavación haya precipitaciones fluviales. La lluvia lo puede alterar, se puede perjudicar y está perjudicando el trabajo. ¿Qué pasa si una persona, un animal, recuerden que estamos en una zona rural, por tanto, ¿qué pasa si un animal pasa, se accidenta o le pasa algo? Genera problemas. La zona de ahí se puede deteriorar, etc. ¿Qué pasa si estoy en la etapa del asentado de ladrillo? O mejor dicho, ya he previsto mis ladrillos para el asentado y sin embargo no tengo las formas ni el cemento para hacer el sobrecimiento. Todos mis ladrillos estarían parados. Necesitaría un inventario donde almacenarlo, una seguridad que alguien le haga vigilancia para que no se pierda, así como también la adecuación correcta para que no se deteriore el material hasta que obtenga todo este material. Entonces se está parando mi flujo. Entonces, para tener la primera etapa debería evaluar que todos los recursos necesarios para obtener el producto lo tenga. Lo segundo, evaluar que los recursos, si ya estamos pensando en una etapa 2, que los recursos a nivel de mano de obra, materiales, maquinaria, subcontratas, produzcan la misma cantidad que en la estación 2, en la estación 3, en la estación 4, 5, 6, 7, 8. ¿Para qué? Para obtener ya un flujo eficiente. Y posteriormente pasar a una etapa 3 es pensar si los recursos empleados aquí son los más correctos o no, o cómo podría optimizar sus recursos sin perjudicar que la cantidad de producción. Es decir, imaginemos si ahorita lo estamos haciendo con una excavación manual, tal vez pensar en una excavación con maquinaria.
podría hacerlo más rápido y produciendo lo mismo en las distintas estaciones. Entonces, de esa manera se piensa obtener una producción eficiente. En resumen, podremos decir que la producción Lean tiene 3 etapas. Debemos arrancar con la etapa 1 y asegurar que la obra no pare. Debemos claramente definir con qué tipo de obra estoy, si la gente está acostumbrada o no a aplicar la filosofía Lean. No es lo mismo hacer una obra de retail a una obra de departamentos, ya que en departamentos se repite los pisos, mientras que en retail no. Evaluar qué recursos tenemos y bajo eso plantear estrategias para apuntar a una etapa 1, una etapa 2 o una etapa 3. Como les dije, no se logra de la noche a la mañana, es un proceso gradual, pero si empezamos a apuntar a obtener los resultados, todo ese esfuerzo o sacrificio va a dar sus óptimos resultados y por tanto vamos a tener una producción eficiente. Pero todo depende mucho del recurso humano, de la perseverancia y la apuesta obviamente de la gerencia, de las cabezas de la constructora o en este caso de los encargados del proyecto. En resumen, el sistema de producción Lean se basa en asegurar que los flujos no paren, lograr flujos eficientes, lograr procesos eficientes y así tenemos un sistema de producción Lean o también conocido como sistema de producción Lean eficiente. Nada, espero que les haya gustado el video. Quien les ha hablado es el ingeniero David Jara. Recordarles suscribirse a nuestro canal, que día a día estamos posteando información del sector de la construcción. Nada, hasta luego.